Hablar de Armando Camarena para mí es muy fácil y muy difícil simultáneamente. Fácil porque tiene tantos calificativos, tantos epítetos que lo podría llenar. Difícil porque es una persona tan especial, tan sumamente particular. Camarena, el Camarón ha sido más que una inflexión en el mundo audiovisual en México, en la televisión en México. Y yo me siento profundamente orgulloso porque él ha contribuido de una manera notable, no menor, de una manera notable al mundo audiovisual mexicano y en español, que todavía está más, todavía es más importante. Yo me acuerdo en la guerra de la antigua Yugoslavia, el Camarón, que siempre fue un poco inconsciente, porque si no, no hubiera sido el Camarón, también hay que decirlo. Aquel día que estábamos en aquella carretera en el bosque de Krakowska, que se llamaba así, en el linde entre Croacia y Eslovenia. Tuve ya mi reto máximo, que fue cubrir la guerra de Yugoslavia. Mi jefe, Julio César Cadena, que era un gran señor, con una nobleza increíble, me dice: no saque su equipo, hoy no practique, se va mañana a Yugoslavia, a la guerra, se va con Alberto Peláez. Pues yo le digo a mi jefe: sí señor, está bien. Fui a recoger mis viáticos y vine a prepararme al viaje. Salí rumbo a Los Ángeles al día siguiente, ya con Alberto, con Pedro Loperena, que era mi asistente, el ingeniero Antonio Martínez Ayala, que se iba a encargar de hacer las transmisiones desde Yugoslavia, y llegamos al aeropuerto de Los Ángeles. Cruzar migración nos iba a tomar, no sé, yo creo que poco más de una hora, porque estaba muy lleno de gente. Y ya formados, llegó un personaje que se paró detrás de nosotros y nos preguntó a dónde íbamos. Y cuando volteamos, pues la sorpresa era que nos encontramos con el gran cantante mexicano José José. Y ya le platicamos que íbamos a la guerra de Yugoslavia, que íbamos a cubrirla. Nos bendijo José José, nos pidió que nos cuidáramos mucho. Cuando de repente llegó una funcionaria de migración y le pidió a José José que se saliera de la fila y que la acompañara para pasar migración más rápido. Y muy amable, José José volteó y le dijo: señorita, pero es que ellos son mis amigos y vienen conmigo. Ah, pues entonces que pasen conmigo también. Gracias a la intervención de José José, logramos pasar migración en Los Ángeles en 5 minutos, algo que nos hubiera tomado 50 minutos o un poco más. Tomamos el avión y nos llevó directamente a la capital de Serbia, en Yugoslavia. Llegamos a Belgrado y no conseguimos boleto de avión para Zagreb, que era el lugar donde se estaba desarrollando en ese momento el conflicto. Y decidimos irnos a meter a un hotel toda la tarde para esperar el siguiente vuelo a Zagreb, que eran 6 o 7 horas después. Nos metimos todo el equipo en el cuarto del hotel que habíamos alquilado y nos salimos a caminar en Belgrado. El ambiente era muy tranquilo, muy poca gente en las calles, una ciudad muy vieja pero hermosa. Nos metimos a comer una hamburguesa y así pasamos el tiempo un rato hasta que pues ya decidimos regresarnos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo. Así llegamos a Zagreb y cuando llegamos tomamos un taxi para que nos llevara al hotel. No sé si era el Hotel Intercontinental, algo así. Y en el camino vimos un vehículo que se estaba incendiando en una carretera. Y el chofer nos explicó que me había llamado la atención. El vehículo tenía con masking tape las siglas de TV, y eso es algo que acostumbramos a hacer todos los periodistas cuando cubrimos una guerra. Marcamos nuestro vehículo, le ponemos TV, prensa y a veces hasta el nombre del país, ¿no? Y entonces el chofer nos dice que en ese vehículo iban unos tipos que les llamaban Chetniks. El Chetniks es un grupo guerrillero que existe desde la Segunda Guerra Mundial. Y
y estos Chetniks eran por parte de Serbia, ¿no? Entonces actuaban mucho en Zagreb, en Croacia, tratando de impedir la independencia de Croacia. Y ya nos lo explicó el chofer y pues nos quedamos con esa imagen del vehículo incendiándose y así llegamos al hotel. En el hotel fuimos recibidos por un grupo de periodistas de todo el mundo. El que tomó la voz porque es el mismo idioma era un corresponsal de EFE y trabajaba también para la televisión española y estaba acompañado por un agente de la NHK de Japón, uno de la BBC de Londres, por la RAI de Italia, por un americano de CBS, y nos recibieron, nos dijeron: señores, bienvenidos a la guerra. ¿De dónde vienen? Bueno, pues venimos de México. ¿De qué empresa? Y Alberto Peláez se adelanta y dice: venimos de ECO. Bueno, después de haber sido recibidos por este grupo de periodistas, nos reunimos media hora después con ellos, porque ellos se organizaban de algún modo para hacer convoys a diferentes lugares, de acuerdo a lo que quería cubrir uno. Y a veces jugaba en volados, o sea, con monedas, la posición que te tocaba en el convoy, porque nadie quería ir en la punta, o sea, se siente uno más seguro ser el del medio, ¿no? Y entonces estuvimos en esa junta, nos tocó el puesto número 3 en el convoy de vehículos, todos marcados con TV, prensa de diferentes países. Y no encontramos mucho el primer día. El segundo día salimos solos porque tuvimos que ir al Ministerio de Defensa por un salvoconducto, y Alberto Peláez había contratado a una taxista de nombre Mirjana. Nosotros, como siempre, le decíamos a la mexicana, ¿no? Le decíamos Miriam en lugar de Mirjana, y ella era chofer de taxi. Le iba a cobrar una cantidad a Alberto por trabajar con nosotros todo el día, y nos llevó al Ministerio de Defensa. A mí desde el principio se me hizo muy raro que esta chica se metía al Ministerio de Defensa y todo el mundo la saludaba. Y ella abría puertas de oficinas y nos presentaba, y abría puertas sin tocar, directo. Y yo decía, bueno, pues qué familiaridad tiene con toda esta gente, ¿no? Ha de venir mucho aquí a traer periodistas o algo así, me había imaginado. Y empezamos a trabajar con ella, y no habíamos hecho ese día ningún convoy, pero estábamos enterados de dónde podía haber un combate, y nos dirigimos hacia ese rumbo, que era la carretera que va a Eslovenia. Y ya en ese camino, de repente nos damos cuenta por un tipo que en media carretera nos hace señas de que nos detengamos, y Mirjana aplica el freno a todo lo que da, ¿no? Y chillan las llantas y el coche se pone un poquito chueco. Y fue muy chistoso porque a 50 metros de nosotros estaba una fila de tanques que no habíamos visto, los que íbamos delante del coche. Yo siempre bajaba adelante con mi cámara entre las piernas, por si tenía necesidad de trabajar, pues nada más la levantaba y me ponía a trabajar. Y entonces ya después del enfrenón se echó en reversa y se acomodó en un estacionamiento de carretera, en un parador, donde había algunas mesitas de concreto, ¿no? Como para picnic, y me doy cuenta que ahí estaban todas las televisoras que estaban cubriendo la guerra, ¿no? Televisión de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de España, de Francia, o sea, muchísimas televisoras. Y me bajé, al principio puse mi tripié y hice una toma de un tanque. Este estacionamiento estaba muy cercano a los tanques, digamos que a unos 100 metros, y nadie se movía de su lugar. Yo con mi tripié pues hice algunas tomas, me crucé la carretera para hacer otras un poquito diferentes. Llegué a tirarme al piso con mi cámara ras de piso para hacer un gran acercamiento, se veía muy bonito. Y después de media hora
pues saqué mi cigarro, me lo fumé, me di 2 vueltas a la izquierda, 2 a la derecha y dije, vamos para adelante, ¿no? Vamos a avanzar. Y le comenté a algunos camarógrafos de las televisoras que estaban ahí, vamos. Y me decían, no, estás loco, yo no voy. Y fui con otro, y con otro, y con otro, y todos se negaron. Y uno que estaba hasta atrás con su cámara puesta en una mesita de esas, que era el de CNN, me preguntó, ¿vas a avanzar? Y le dije, sí, vente, vamos. Y me dijo, no, tú estás loco, you are crazy. I take you when they'll kill you, ¿no? Tú estás loco, yo te tomo cuando ellos te maten, me dijo. Me volteé y le menté la madre en español para que no hacer más conflicto. Y me dirigí ya hacia los tanques y en el camino se me acercó un camarógrafo de la RAI de Italia. Me cayó muy bien de entrada solo de verlo porque era muy parecido a mi hermano Lalo, mi hermano mayor. Y me dijo, yo te acompaño, pero con la condición de que tú vayas adelante. Le dije, de acuerdo, yo voy adelante. Y entonces me formé, hicimos una fila india, yo iba adelante, detrás de mí Pedro Loperena, mi asistente, el ingeniero Antonio Martínez, al final Alberto Peláez y después el grupo de la RAI de Italia. Y ya caminando sobre la carretera me dio mucho miedo, ¿no? Y quise zafarme, ¿no? Dije, yo me voy para atrás. Y la manera de formarme atrás de la fila, pensé que si hacía yo unas tomas del terraplén que tenía la carretera, ellos seguirían caminando y ya me formaría y me tocaba atrás. Pues me saqué de la fila, me paré, hice algunas tomas, había algunos soldados camuflados y mi decepción fue que cuando volteo seguían igualito, nadie había dado un paso, entonces tuve que volver a tomar la punta de la fila y recuerdo muy bien que volteé hacia el cielo, me persigné y le dije, Diosito, ¿qué chingados hago aquí, no? Y seguí caminando. De repente intento volver a persignarme y volteo hacia atrás y los de la televisión italiana ya van de regreso. Pero llega corriendo un fotógrafo y se nos acopla al grupo y seguimos caminando. Y de repente a lo lejos, muy lejos, vi un avión. Y ahí nos metemos nosotros en aquella refriega. Y me acuerdo que estaba el cámara de CNN y le dijo a Armando, ¿tú vienes conmigo o vienes con nosotros? Y el otro le dijo, no, I wait for you here and I'll film you when they'll shoot you. Me quedo aquí y filmaré cuando los disparen. A lo que Cameron dijo, fuck you. ¿Cómo queríamos pasar? Y éramos los únicos realmente que ya habíamos pasado por la carretera yendo camino a Eslovenia y estaban las tropas no, estaban los tanques serbios intentando interceptar a los soldados eslovenos. Y ahí nos metemos nosotros en aquella refriega. Y me acuerdo que estaba el cámara de CNN y le dijo a Armando, ¿tú vienes conmigo o vienes con nosotros? Y el otro le dijo, no, I wait for you here and I'll film you when they'll shoot you. Me quedo aquí y filmaré cuando los disparen. A lo que Cameron dijo, fuck you. Tenía que ser él, no podía ser más que otro. Su valor arraigado en la inconsciencia y su impronta ha sido tan particular que deja tanto legado y de lo cual, como decía antes, me siento profundamente orgulloso de mi hermano el Camarón. A una guerra civil difícil de mediar, encontraba a menos de 100 metros del blanco. Pero le pido a Alberto Peláez que me lo señale para hacer una toma con Alberto en primer plano y de ahí meter el zoom y seguir al avión, ¿no? Y entonces le pido a Alberto, señálame ese avión, y Alberto voltea, lo ve y me dice, mira, ahí va un avión, y empiezo a hacer un zoom in cuando el avión gira y empieza a disparar, ¿no? Y después de ese avión vienen otros 3,
y yo trato de seguir al primero y como no lo veo regreso a ver el segundo, pero ya pasó y lo sigo y ya no lo veo y mi toma fue horrible, ¿no? O sea, tomé muy poquito el cuarto avión que llegaron a atacar. Y entonces sigo caminando y Pedro Loperena, mi amigo, mi compañero, me dice, ahí vienen los aviones atrás de ti. Me volteo muy rápido, empiezo a tomar los aviones que pasan justo frente a mi cabeza, como si lo hubiéramos preparado, porque justo donde yo estoy sueltan sus rockets, el rocket cae, no sé, 50 metros y se prende y hace un ruido muy chistoso, ¿no? Chuc, 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 y sale disparado hacia el frente y volteo y alcanzo a ver que pega en una montaña. Bueno, veo el humo detrás de la montaña y así atacan los 4 aviones y se van y regresan otra vez y ahora regresan como para mí, ¿no? Soy el único que está ya muy cerca de los tanques, veo que le pegan a un tanque y sigo a los aviones y ya se fueron, fue muy rápido, ¿no? Pero provocó un caos terrible y cuando voy caminando Alberto Peláez me dice, por favor tómame los muertos del tanque. Le dije, ya tomé el tanque, no hay muertos. Sí, güey, sí hay. Y luego, a ver, vamos a ver. Y cuando me acerco, sí, había un muchacho muy jovencito, rubio. Y me paro casi con su cabeza en mis pies. Y no se le veía nada, ningún disparo, ningún golpe, solamente en su brazo una herida. Y lo tomo y subo hacia el tanque y metiendo el zoom hacia el tanque, ahí sí utilizaba el zoom, meto mi zoom y descubro que el conductor del tanque no tiene cabeza y todavía le brota un borbotón de sangre y su compañero, su copiloto, está todo despanzurrado, las tripas de fuera. Y corto y hago algunos acercamientos y decido volver a tomar allí y ahora al revés, ahora voy a hacer un zoom back y voy a terminar con el muerto que tengo en mis pies. Y cuando salgo y lo estoy viendo, llega un soldado corriendo y le levanta la cabeza y lo cachetea, ¿no? al soldado que está muerto y le gritaba, Nicky, Nicky. Y Nicky no respondía, estaba muerto y yo tengo la escena completa. Y el soldado se levanta y me apunta y me grita, no picture. Y le digo, ok, güey, no picture. Pero yo no dejo de grabar, siempre estoy grabando y levanto mi mano. Y le digo, ok, no picture, ok. Y camina hacia un lado y lo voy siguiendo. Y volteaba y me gritaba, no picture, no picture. Y mi compañero Antonio Martínez, que era el ingeniero encargado de transmitir esas imágenes, corre, me abraza y me dice, ya Armando, ya, tienes unos huevotes, pero nos van a matar. Le digo, tranquilo, güey, nada más no me toques, güey. No pasa nada, tranquilo. Volteo y vienen corriendo ya todos los camarógrafos que estaban corriendo. Ya se acerca todo el mundo y trabajamos. Y este soldado, a todos los que le apuntaban, les gritaba, no picture, no picture. Y todos bajaban su cámara. No sé si seguían grabando o no. Pero yo nunca la bajé, yo siempre la tuve aquí. Y me volteaba para un lado, pero siempre lo seguía, ¿no? Me decía, no picture, ok, güey, no picture. Pero yo lo tomaba. Y se retira ese soldado. Me acerco al cadáver y junto a sus pies hay una caja de balas. Balas nuevecitas, doradas, o sea, parecían de oro, ¿no? Meto la mano y tomo 2 y las pongo en mi bolsa de mi chaleco. Y llega la prensa y todos toman, ¿no? Y todos decíamos, es un recuerdo de guerra, está bien. Y ya seguimos caminando. Y llegamos a donde estaban los demás tanques y de un tanque que habían destrozado había salido un camarógrafo corriendo. Y el camarógrafo se me acerca y me dice, te vendo mi imagen, te doy una copia, dame $10,000. Y le pregunté, ¿qué tienes? Tengo tanques disparando y tengo soldados corriendo. Le dije, ¿no tienes los aviones? Dice, no pude tomarlos. Le dije, bueno, te lo cambio. Yo tengo aviones y también tengo tanques. Y me dijo, no, yo soy un camarógrafo independiente y mi trabajo es pues vender mi imagen, ¿no? O sea, tipos que se arriesgan mucho y venden su imagen a 2 o 3 televisoras, y pues así es su forma de vida. Y de regreso
se me acerca un tipo de NBC, no, perdón, de CBS, y me dice, ¿de dónde vienes? Digo, vengo de México. Dice, vamos llegando, te doy $5,000 por una copia de tu material. Y le dije, no, discúlpame, pero yo no puedo hacer eso. Se metió la mano al bolsillo y sacó más dinero y me dijo, ustedes son 4, $10,000 que pueden repartir entre los 4. No, le dije, ¿qué te pasa? Yo trabajo en Televisa y mi material es de Televisa, no te lo puedo vender. Ah, ¿trabajas en Televisa en México? Está bien, muchas gracias, me saludó y se retiró. Nosotros seguimos caminando, llegamos a los vehículos y Mirjana, la chofer, me dice, oye, ¿por qué iban formados en fila india? Le dije, bueno, porque si me hubieran disparado a mí, mis compañeros tienen tiempo de correr. Me dijo, no se formen, disparan con Kalashnikov y atraviesa 14 personas en fila. Mejor caminen en abanico, así de perdida ellos van a gastar más balas. Yo le menté la madre en español, Pedro Loperena le dijo otra lindura y nos regresamos al hotel, ¿no? Mi sorpresa fue que llegando al hotel tengo un mensaje de Televisa y me lo entregan y el mensaje decía, era del ingeniero Manuel Ramírez y el mensaje decía, Armando Camarena, por favor, pon a disposición de CBS todo el material que requiera. O sea, ese ya era gratis. O sea, lo que me iban a pagar $10,000 por el cassette no me redituó ni un quinto, pero tuve la gran fortuna de que ese material, al ser transmitido por ellos, fue visto por todo el mundo, ¿no? Y gané primero el reconocimiento de estas gentes, sentirme parte de algo importante, ¿no? Porque pues México no era muy conocido, aunque debo decir que en algunas ocasiones cuando decíamos venimos de México, o sea, no nos permitían pasar a algún lugar y decíamos venimos de México, prensa, Televisa, no pasan. Algún soldado nos comentaba, Hugo Sánchez, claro que sí, Hugo Sánchez es de México, pásenle, ¿no? Gracias a Hugo Sánchez 2 o 3 veces nos permitieron pasar. Y por último en Yugoslavia, después de, no sé, 14, 15 días que estuvimos ahí, Alberto Peláez decide ir al pueblo de los Chetniks, estos guerrilleros proserbios que llegaban a algún pueblito y en el kiosco se bajaban y le disparaban a todos los que estaban ahí, se subían a su camioneta y se iban. Ellos le ponían a sus camionetas TV, como les platicaba al principio. Entonces dijimos, ok, vamos al pueblo de los Chetniks. Y ya en camino hicimos una escala técnica en un restaurante a orilla de la carretera. Yo me metí a un baño junto con mi compañero Pedro Loperena y al salir encontramos a Miriam discutiendo con un tipo. Y pues nos acercamos Pedro y yo para ver qué pasaba. Alberto Peláez nos vio, corrió hacia nosotros y le preguntó a Miriam qué estaba pasando. Alberto Peláez, si no mal recuerdo, habla 6 idiomas y entendía muy bien. Y entonces Miriam le dijo que el señor era su primo y su primo le estaba diciendo que estaba loca por llevarnos a ese pueblo porque si no la degollaban, lo menos que le iba a pasar es que la violaran 50 tipos. Y entonces le dije a Alberto, pues vamos a hacer una cosa, maneja tú y que nos espere Miriam aquí en el restaurante y de regreso pasamos por ella. Pero Miriam, muy profesional, le dijo que no. No, yo no. A mí me pagan por traerlos y voy a cumplir mi trabajo. Y entonces, cuando íbamos a caminar al coche, la abracé la tomé por los hombros para decirle que se quedara. Y se hizo de lado, como que le había dolido que yo la tomara de los hombros. Y le pregunté, ¿qué te pasó? Se abrió la blusa y me enseñó el hombro y estaba muy morado, ¿no?
Y dije, ¿quién te pegó? No, dice, la verdad es que yo pertenezco a la resistencia de Croacia y soy guerrillera. Por las noches salgo a practicar con el Kalashnikov y patea mucho. Es un rifle que patea mucho y me dejó todo morado, ¿no? Esa era nuestra chofer, una guerrillera. Al día siguiente me encontré en la cajuela del coche bazucas, metralletas, granadas, porque ella nos llevaba a un lugar y en lo que trabajábamos ella repartía a los miembros de la resistencia algo de armamento, ¿no? Salimos huyendo de Yugoslavia el 11 de julio, el día del eclipse que ya no pude cubrir en México. Salimos huyendo y fue porque ese día habían abierto el aeropuerto, como lo habían bombardeado no estaba operando y ese día reiniciaba sus actividades y nos juntamos y platicamos que si lo volvían a bombardear iba a ser muy difícil que saliéramos y el día 13 de junio teníamos una cita con Ricardo Rocha en Londres para cubrir la reunión de los países industrializados. Entonces decidimos dejar Yugoslavia y irnos para Londres. Y nos fuimos al hotel y yo tenía una de las 2 balas que me había guardado de recuerdo, solo me quedaba una, la otra nunca supe qué le había pasado, pero solo tenía una que la puse en el buró de mi cámara. Y la señora que hace el aseo, cuando ve que estamos ya empacando, me dice que si me llevo esa bala me van a detener en el aeropuerto. Y le llama a un electricista del hotel y este tipo se lleva mi bala y me la regresa en 2 partes. La abrió, le tiró la pólvora y me dijo, esta parte ponla en una maleta y esta en otra, así no tienes peligro de que te la vayan a quitar. Mis compañeros, Pedro Loperena y Toño Martínez, no habían conseguido de esas balas grandotas, bonitas, nuevas. Y habían tomado balas ya percutidas, o sea, las balas que habían pegado en los tanques las recogieron y las pusieron en la maleta del equipo, como recuerdo de guerra. Y al llegar a Londres estuvimos 2 horas parados, detenidos, porque nos preguntaban de dónde habíamos tomado esas balas, ¿no? Y Toño Martínez no había conseguido de las balas grandes que den, sino unas balas pues no oxidadas, pero sí ya muy negras, y se las habían encontrado en la aduana y le dijeron, estas balas no sirven, son de la Segunda Guerra Mundial, esto ya no sirven. Se las decomisaron de todos modos, pero sí nos dio mucha risa que por las balas ya percutidas nos habían tenido más de 2 horas. Eso fue Yugoslavia. En Nicaragua, con Guillermo Pérez Verduzco, estábamos en la población de Estelí. Había un bombardeo, corríamos despavoridos a escondernos y no tuve oportunidad de voltear a tiempo y ver cuando caía el bote y se incendiaba. Memo recuerda que en televisión una imagen vale más que 1000 palabras. No siempre, maestro, porque tú con imágenes nunca me vas a poder explicar a qué huele una rosa o cuál es el olor de un muerto. La graduación para nosotros era ser corresponsal de guerra y muchos tuvimos la oportunidad cuando surge el conflicto en Nicaragua y somos enviados. Recuerdo que estábamos cubriendo la guerra un mes y éramos relevados por otro compañero y le dábamos indicaciones de qué es lo que hacíamos, dónde estaban los buenos, dónde estaban los malos. Aprendí que el periodista no toma partido, el periodista informa, el periodista tiene que ser objetivo, a veces dejar a un lado los sentimientos. Y me tocó Nicaragua con 2 grandes periodistas, Guillermo Pérez Verduzco y Agustín Granados, de los cuales aprendí muchísimo.
en Nicaragua con Guillermo Pérez Verduzco. Alguna vez estábamos en la población de Estelí y había un bombardeo muy chistoso. En Nicaragua decíamos que era una guerra con resorteras, ¿no? Porque los bombardeos eran unas avionetitas y soltaban tanques de gasolina, y cuando uno los veía o se daba uno cuenta, la gente nos avisaba o se oía el sonido del bote de gasolina cuando caía. Corríamos despavoridos a escondernos y no tuve oportunidad de voltear a tiempo y ver cuando caía el bote y se incendiaba. Y entonces estaba yo muy preocupado y le comentaba a Guillermo Pérez Verduzco que la escena no estaba completa. Y él me decía, no te preocupes, yo con mi texto lo corrijo, con mi texto pongo por qué no lo pudimos hacer. Y yo le comenté, Memo, recuerda que en televisión una imagen vale más que 1000 palabras. Guillermo Pérez Verduzco se sonrió y me dijo, no siempre, maestro, porque tú con imágenes nunca me vas a poder explicar a qué huele una rosa o cuál es el olor de un muerto. Me dejó sin palabras. Me había ganado el diálogo, ¿no? Pero sí aprendí de eso a que si no estoy más atento iba a perder ese tipo de detalles. Y después con Agustín Granados me toca entrar a Nicaragua el día que entra el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y salimos a trabajar, a hacer algunas notas en la calle. Y en la calle había algunos muertos todavía. Nos habían dicho que tuviéramos cuidado porque todavía había soldados somocistas como francotiradores y que todavía era peligroso. Y entonces intentamos hacer un stand-up con Agustín Granados y de fondo tenía yo una composición con algunos cadáveres. Y cuando estábamos realizando el stand-up pasaron dos tipos, uno traía un bote y otro traía una antorcha. El del bote rociaba a los muertos, era gasolina, y el de la antorcha les prendía fuego y seguían corriendo buscando más. Y haciendo el stand-up hice un movimiento de cámara para acercarme a uno de los cadáveres. Cuando ya incendiado, el cadáver se levanta y me impresiona muchísimo. Corto la escena por la impresión y mis compañeros se ríen. Y Agustín Granados me dice, tranquilo, es un movimiento natural de un cuerpo cuando se quema, los músculos se contraen, no te preocupes. No me preocupé, también lo pensé que era normal, pero por las noches al apagar la luz veía esa imagen, ¿no? Y después de un tiempo surge el movimiento de El Salvador, donde el Farabundo Martí de Liberación Nacional forma una guerrilla para derrocar al gobierno salvadoreño. Vuelvo a repetir con Guillermo Pérez Verduzco el día del golpe de Estado, donde integrantes de una junta de gobierno y algunos civiles, eran 2 militares y 2 civiles los que forman una junta de gobierno, y me toca llegar a El Salvador ese día. En Guatemala el avión hizo escala y prohibieron a todos los aviones con matrícula americana, es decir, de Estados Unidos, aterrizar en El Salvador. Cuando me doy cuenta, mi compañero Pérez Verduzco está subiéndose a una avioneta con un grupo de periodistas norteamericanos y yo me veo obligado a contratar una avionetita para dirigirme a El Salvador. Y digo avionetita porque
era para 2 pasajeros y para 2 ocupantes, pero nosotros éramos 3. Mi compañero Gilberto Medina, mi hermano, mi amigo del alma. Y en esa avionetita nos dirigimos a El Salvador. Fue muy chistoso porque no volaba muy alto. Y cuando teníamos un cerro de frente, yo notaba que hacía mucho esfuerzo por subir el cerro, ¿no? y pasarlo. Y de repente un cúmulo de nubes muy grande estaba frente a nosotros y el piloto empezó a tratar de rodearla. Y le comenté que por qué no la cruzábamos y iba a ser más fácil. Y me decía, no, dice, porque dentro de la nube las presiones son muy fuertes y la avioneta quedaría como chicharrón y nos caemos. Mejor le damos la vuelta, nos vamos a tardar un poco más, pero vamos a llegar. Efectivamente llegamos y el aterrizaje, por el peso que tenía la avioneta, pues no fue como normal, no fue así como de lado, como derrapándose la avioneta. Y total, aterrizamos, pasamos migración, alquilamos un coche, nos dirigíamos al hotel y al encender el radio daban información de que en ese momento se desarrollaba en el cuartel de Allende una conferencia de prensa con los miembros de la Junta Militar. Y entonces decidimos, mi compañero Gilberto Medina y yo, dirigirnos a ese lugar. Llegamos a la oficina donde se desarrollaba la conferencia y justo cuando termino de instalar mi tripié y monto mi cámara, un soldado dice, señores periodistas, les agradecemos mucho, muchas gracias. Y entonces recurrí a mis compañeros de Imevisión, un gran amigo, Luis Virgilio, y le comento, voy llegando, güey, no tengo material, ni siquiera pude grabar un minuto. Y me dijo, dame chance, déjame comentarle a mi reportero a ver si me deja regalarte 2 o 3 minutos. Y nos salimos, sacaron a todos los periodistas en el momento que mi compañero Gilberto Medina se metía a un baño. Y como él traía la grabadora, mi cámara estaba en el piso, yo me quedé en un pasillo esperándolo. Se acercó un soldado conmigo y me preguntó, ¿qué haces aquí, compa? Le dije, esperando a mi compañero, está en el baño. Y en ese momento Luis Virgilio de Imevisión me hacía señas de que bajara porque me iba a dar 3 minutos de material. Y la verdad es que, por fortuna, yo esperando a mi compañero, no podía bajarme en ese momento. Salieron los miembros de la Junta de Gobierno y se pararon a platicar junto a nosotros. Me metí corriendo al baño, le comenté a mi compañero, salió con la grabadora, conectamos todo rapidísimo y salimos ya grabando. Y ahí se acercó ya Guillermo Pérez Verduzco, que se dio cuenta y empezó a hacerles preguntas al jefe de la Junta de Gobierno, que era el coronel Majano. Y el coronel Majano, pues impresionado, dice, ¿pero qué? ¿Por qué lo hacemos aquí? ¿Por qué no pasamos a la oficina y nos sentamos? Entonces hicimos ya una entrevista ya muy preparada, muy cómoda, con iluminación y todo, con los 4 miembros de la Junta de Gobierno. Y mi compañero Pérez Verduzco se fue con el director de Comunicación Social de la Presidencia de El Salvador, se fueron caminando. Debo aclarar que este señor era hermano del coronel Majano y era corresponsal de Televisa en El Salvador. Se fueron caminando en lo que nosotros arreglábamos el equipo y quitábamos luces y todo. Y pues lo estuvimos esperando más de media hora. Cuando nos dijeron, ¿por qué no se han ido? Hay toque de queda y ya se les pasó. Pero váyanse con cuidado, no pasa nada, los soldados tienen órdenes de disparar a las llantas, así es que no se preocupen mucho. Pues sí, nos preocupamos mucho y nos fuimos rumbo al hotel. Y cuando llegamos, todos los compañeros de prensa que estaban de México nos estaban esperando en la puerta, ¿no? Una solidaridad increíble, que eso es lo que más aprendí de los conflictos. Y nos decían, ¿por qué se tardaron? El toque de queda luego es muy peligroso. Y
como yo no les quería decir que porque nos quedamos a hacer una entrevista con los miembros de la Junta Militar y era una entrevista exclusiva, les decía es que se nos ponchó una llanta y el coche nos dio problemas, pero ya llegamos, ya no pasó nada. Al día siguiente, muy temprano, nos fuimos al aeropuerto a mandar el material a México. En ese tiempo no usábamos microondas, porque era película, no se podían hacer muchas cosas. Y entonces mandábamos el material físico, se lo dábamos a un pasajero que volaba para México, nos identificábamos, le pedíamos de favor y el pasajero trajo el material a México. Y por la noche, cuando es transmitido en 24 horas, bueno, me llenaron de mentadas de madre todos mis compañeros que estaban en El Salvador y nos decían, eso no se vale. Y cuando yo les expliqué cómo había sucedido todo, me abrazaron y me felicitaron y me dijeron que a veces en el periodismo se necesitan esos toques de fortuna, ¿no?, para poder lograr algo interesante, algo que todo mundo había esperado y no se pudo hacer porque una conferencia de prensa pues, es muy general, pero en cambio una entrevista exclusiva pues, es lo que todo mundo busca y nosotros lo habíamos logrado sin buscarlo y sin quererlo, ¿no? Y así transcurrieron los días. Recuerdo que visitábamos mucho la Universidad de El Salvador, donde encontrábamos a veces muchachos con balazos en los glúteos, porque los soldados les disparaban ahí. No los querían matar, eran puros jovencitos de 16, 17 años, y los encontrábamos acostados boca abajo, ¿no?, porque no podían sentarse. Y haciendo un recorrido por una de las calles de El Salvador, encontramos dos cadáveres, no juntos, primero uno y 50 metros otro, y la gente nos decía que estaban sentados en la banqueta frente a su casa, pero les habían cortado la cabeza y se las ponían entre las piernas, y eso lo hacían como para que los vecinos se escarmentaran y no se volvieran guerrilleros, no se pasaran al farabundo Martí de Liberación Nacional. Después de El Salvador encontré muchas cosas porque también uno como cámara, los reporteros, pues también somos humanos. Encontré a algunos de mis amigos un día que atacaron una población donde estábamos nosotros. Era el pueblo de mexicanos, así se llama, como una colonia, donde me supongo el nombre es porque viven muchos mexicanos ahí o vivían muchos mexicanos. Y había habido un combate y de repente regresaron los soldados y tuvimos que correr a escondernos y uno de mis compañeros se orinaba en los pantalones en ese momento. Se me quedó viendo como diciendo esto nada más es entre tú y yo y yo primero le hice la seña de que se callara, que no nos fueran a escuchar y ya después le expliqué que esas cosas suceden y que yo también había tenido ganas de hacerlo, ¿no? Pero ese es el aprendizaje que va teniendo uno. Sobre todo que siendo camarógrafos de noticias nos preparamos para que nuestra toma esté bien a la primera. No podemos decirle a un soldado, oye, vuelve a tirar otro balazo porque no te grabé bien o porque me desafoqué o porque estaba descuadrada. El camarógrafo tiene que prepararse muy bien, primero conociendo su equipo, conociendo la técnica, ¿no?, tomas, encuadres, movimientos, y no había escuelas. Entonces pues recurría uno a ver el trabajo de los demás, a comentarlo. Oye, ese movimiento, ¿cómo se llama? Ah, pues este es un paneo. Y este otro que hiciste, ah, ese es un zoom in. Pero yo había aprendido también que el zoom no se debería de utilizar indiscriminadamente. Uno de mis grandes maestros, el señor Rodolfo Colorado, me decía, mire camarena, el zoom es como subrayar una frase o como ponerle un acento a una palabra. Si no se vuelve usted trombonista. Zoom in y zoom back. Entonces me acostumbré a casi no utilizarlo. Generalmente la relación entre el camarógrafo y el reportero, que es de amigos íntimos que van compartiendo experiencias,
ya en la guerra, no solo como compatriotas que son, como compañeros de trabajo que son, sino como enviados por una misma empresa, y además cumpliendo la misma misión específica. La misión se vuelve fraternal, se vuelven hermanos, se cuidan el uno al otro.